Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con Raúl Méndez, que es vecino de Los Nogales, en la zona del problema con el agua, Yala, Los Nogales, San Pablo de Reyes. Bueno, vamos a conversar con él, trae algunas novedades sorpresas respecto al tema de la factura del agua, más allá del bochorno que es todo lo que se está haciendo en función del problema que tienen por falta de suministro. En un minuto voy a estar con él. El gobierno del señor Sadir, hay una idea que suena técnica, pero que toca la vida diaria. La diferencia entre gasto e inversión. ¿Sí? La grave confusión radica en que se busca justificar ajustes recortando gasto en servicios esenciales, mientras se mantiene el sello de inversión para proyectos con retorno incierto. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, el tema del agua, de la falta de agua en la zona de Yala, para el gobierno no es una inversión, es un gasto. Sin embargo, Cauchari, que no devuelve nada, sino que hay que pagar encima, es una inversión. Este es el concepto del gobierno. Pero retomando un poco el hilo del comentario, pensemos en esos sectores que la gente identifica con la memoria de la provincia. Una ruta, centros de atención primaria repartidos en distintos lugares de la provincia que ya no funcionan. El hospital de Abrapampa que está siendo desguazado. Hasta una escuela que ha formado a cientos de jóvenes jujeños. Son símbolos, pero simultáneamente sostienen a la gente. Cuando se anuncian recortes en estas áreas, la explicación que se da muchas veces es gestión eficiente. Pero la pregunta no es solo cuánto ahorramos. Lo que se pregunta a la gente es qué futuro estamos frenando con ese recorte. Por eso esta confusión que tiene el gobierno de Jujuy. Lo que parece un ahorro se convierte en un costo para todos. Es decir, rutas con más baches, menos seguridad, y el transporte, ¿para qué le voy a contar? La inversión no es solo hacer grandes obras, también es invertir en servicios públicos de calidad. Y esto es lo que no se ve. Es decir, la idea es mostrar lo que se ve. Lo que no se ve no sirve políticamente. Pero no se dan cuenta que son los cimientos para sostener el crecimiento de la sociedad, en todos los ámbitos. La crítica no es contra el gasto, sino gastar sin un plan claro. Este es el punto. Sin evaluar los resultados y sin transparencia. Ni hablemos de este gobierno del tema de transparencia. Cuando se confunde inversión con gasto y se recortan sectores emblemáticos, la gente pregunta si la provincia está invirtiendo en su futuro o simplemente haciendo recortes para cumplir con una cuenta contable. Así funciona la cabeza del ministro Cardoso y también la del gobernador, claro. La política fiscal deja de enfocarse en mejorar la vida de la gente para enfocarse en mejorar la puntuación en la planilla de los gastos. De modo que estamos frente a una señal de que la gestión pública está priorizando mensajes por sobre los resultados. Y esto no le sirve a la gente. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va? Raúl, gracias. Gracias por haberse llegado. Gracias. Un Muy gusto, amable. Alejandro, un gusto. Gracias por brindarme este espacio para visibilizar nuestra situación, nuestra dolorosa situación, te diría. Bueno, ¿cuántos días llevan ya sin agua? Mira, estuvimos 28 días con muy poca agua. Te diría que el 95% de los vecinos atravesó estos 28 días sin agua.
El día número 23 se comunicó conmigo la ministra de Desarrollo Humano y para todas las familias envió 960 botellas de agua. Una persona normal, a decir del ingeniero Juan Carlos García de Agua Potable de Jujuy, consume 40 litros de agua por día. Hay 8.000 familias que han sido afectadas por esto. 8.000 familias por 2.5 son 20.000 personas que tuvieron que padecer esto. Y es realmente complicado. Claro, cuando usted me cuenta estos ejemplos que impresionan realmente, y simultáneamente uno lee los números del superávit en la provincia, la verdad no entiende, no termina de entender estas cosas. Usted como ciudadano, ¿qué siente? Mira, yo te puedo hablar desde mi realidad, desde mi vivencia como vecino. Las sensaciones de orfandad. Si hay una palabra que define esta situación dolorosa, es orfandad. En mi caso somos todos adultos y un adolescente, pero tenemos en el barrio gente dializada, gente cuadriplégica, gente que no tiene los medios económicos o físicos para trasladarse hasta el pueblo, para comprar un bidón de agua. Realmente fue durante todo este último tiempo acuciante. Hoy por hoy vos escuchás a las 4 de la mañana llenarse el tanque y la primera sensación, la primera pregunta es, o sea que yo durante el día me estuve consumiendo lo que se acumuló durante la noche. Si esto terminara ahí, decís, bueno, yo sé que es previsible, pero no dormís pensando, ¿llegará a las 4 de la mañana y llegará el agua? Es un estrés permanente el que se vive en la zona de... Y a ese estrés hay que sumarle este otro estrés que usted me trae acá, de cómo se conforma la boleta del agua. Bueno, eso es sencillo. Invito a cualquiera de los televidentes a que tome su boleta unificada de Egesa y Agua de los Andes y haga la suma y se va a dar cuenta que por cada peso que paga de agua, 50 centavos son impuestos. El desglose es bastante sencillo. En la factura hay un costo fijo que antes estaba claramente identificado como costo fijo SUSEPU. Costo fijo SUSEPU, sí. Ahora dice solamente costo fijo o monto fijo. Sí. A eso se le suma el consumo de agua. Sí. Y luego sobre eso la SUSEPU, sobre ese monto, sobre ese subtotal, te vuelve a cobrar el 1%. ¿En concepto de qué? Te vuelve a cobrar el 1%. Es otro impuesto sobre... O sea, no dice nada. No dice absolutamente nada. Sobre eso, en el caso de Yalanos Nogales, la municipalidad percibe un 6%. Sí. Y sobre eso, el Estado Nacional percibe un 21%. O sea que arrancamos con un monto de consumo de 22.000 y terminamos en 40. Exactamente. O sea, sobre los 22 tenés un 89% o 90% de impuestos. Pagas el doble de lo que consumís. Olvídate si llegás a no tener medidor, los números son siderales, como te mostré hace rato. Sí, usted me mostró recién una factura de 200.000 pesos. ¿De Tilcara es? De Pumamarca. De Pumamarca, 200.000 pesos. 200.000 pesos de agua. Perdón, 200.000 pesos totales. Sí. Porque al no tener medidor, Agua Potable Sociedad del Estado asume que vos gastás 90.000 pesos. Imagínate lo que es gastar 90.000 pesos de agua. Sí, claro, lo entiendo. Ahora, cuando uno, si usted lee los diarios, me imagino. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Y sale el gobernador y dice, tengo 10.000 millones de pesos para hacer obras hídricas en la provincia. Sí. Y después terminan atendiendo a una crisis dramática, porque lleva más de un mes, con una manguera en el piso. ¿Qué piensa usted? Mira, hay dos realidades. La primera, ojalá fuese solamente la manguera. Sí, una manguera bien señalizada, una manguera enterrada, zafa. ¿sí? Sí, Por no decirlo pero cuando hay 10.000 millones de pesos disponibles, genuino de la compañía,
ni ese ejemplo es presentable. No, pero por supuesto que no. O sea, lo vi al gobernador presentando móviles para agua potable. Y a decir del ingeniero Juan Carlos García, la zona se abastece con un caño de 160 milímetros. Debería abastecerse con un caño de 160 milímetros. Sí. Sorpresa, está abastecida con un caño de 110 milímetros, que hace 60 años no tiene ningún recambio. Caños ¿Cuánto? que 60 años. Y en la ley de creación de la SUSEPU dice que es resorte de la Superintendencia de Servicios Públicos controlar, auditar, no solamente la calidad y continuidad de los servicios, sino también los planes de expansión y mantenimiento. O sea, todo da vuelta sobre lo mismo. El vecino, el usuario, el ciudadano paga de más por un servicio, por una subprestación de los servicios. Ahora, usted me dice 60 años que no se repara una cañería. Esto es, digamos, un ejemplo simbólico del fracaso de una dirigencia que en 60 años no pudo resolver problemas. Ya dio todo. Y no pudo resolver problemas que son que en otros lugares están superados. Es una crítica feroz a todo el entramado político. No echemos la culpa necesariamente sobre una conducción. No. 60 años le hablo de implica... una dirigencia. Sí, absolutamente. Hace 60 años implica que pasaron gobiernos de todos los colores. Pero por supuesto. Y llegamos a este punto sin inversión, sin mantenimiento, porque si vos me dijeras, está bien, no hay inversión, pero las cañerías funcionan y tenemos planes de contingencia acordes para una situación de estas, te diría, está bien, no hace falta mayor claro, inversión. por supuesto. Pero en este caso nos damos cuenta de que no hubo planes de contingencia, no hubo articulación entre los distintos estamentos, entre los distintos institutos del Estado. Exacto. Porque no se acercó Defensa Civil, porque al último se acercó el Ministerio Humano, el Ministerio de Desarrollo Humano, y los por qué son un montón. Claro, pero ¿sabe qué? Usted me dice, se acercó el Ministerio de Desarrollo Humano, pero sin percibir la magnitud de lo que tenía al frente. Totalmente. No sé si me entiende. Repito, 1000 botellas, 1500 litros de agua. Eso es lo mismo que nada. Sí, absolutamente. Perdóneme. No, pero estamos totalmente Porque de acuerdo. la dirigencia no toma magnitud de los problemas, de los fenómenos, de los nuevos fenómenos que aparecen en el cambio, porque el mundo está cambiando, y de los problemas que se naturalizan. No toma dimensión. Hay un desarrollo urbanístico muy grande, Sí. hay una evolución demográfica natural en la zona que Claro. debe ser necesariamente acompañada de inversión en infraestructura. Claro. Y no solamente hablamos de agua, hablamos de energía eléctrica, hablamos de caminos, hablamos de gestión adecuada de los residuos. Esto es una alerta muy Ahora, grande. cuando los candidatos del oficialismo, perdóneme que lo lleve al terreno, Sí. pero quiero saber qué piensa la gente, qué piensa usted. Cuando los candidatos del oficialismo dicen, nosotros queremos mostrarle al país que somos un Estado eficiente y estamos cerca de la gente, ¿usted qué piensa? Mira, hay dos conceptos distintos ahí. Eficacia, eficiencia y contacto. ¿El gobierno es eficaz? No, porque no se cumple la prestación de un servicio básico, reglado y garantizado por la Constitución Nacional. ¿Sí? Una localidad que no haya tenido agua durante un mes es una catástrofe. ¿Es eficiente? No, porque si no hubo eficacia, mucho menos va a haber eficiencia. Y contacto con la realidad cotidiana te diría que muchísimo menos, lejos de eso. El último contacto que tuvimos con el intendente fue el día 7 de la crisis y saludó, dio la mano, sacó la foto y se fue. No más, nunca más. Delegó en una única persona el reclamo de 8.000 familias. Imagínate vos recibir 8.000 mensajes por día. Ahora, a ver, hablamos de plan de contingencia recién, Sí. ¿no es cierto? Sí. Para que un intendente pueda poner
propio, un plan de contingencia, necesita primero que nada tener una ley de coparticipación. Recursos. Sí. Jujuy es la única provincia de la Argentina que no lo tiene. Sin embargo, ¿Sabe por qué no lo tiene? Porque el gobernador lo presiona, al actual, para seguir disciplinando a los intendentes. Pero el costo lo pagan ustedes. absolutamente. ¿Se da cuenta? Si ese intendente tuviera recursos, por lo menos pone un plan de contingencia, 4 o 5 camiones permanentemente las 24 horas y más o menos se va resolviendo el tema. Pero no tienen capacidad de maniobra. Pero ¿sabes qué es lo llamativo? Que el 6% de todo lo que se factura en concepto de solamente agua, ¿sí?, que es mucho dinero, estamos hablando que la SUSEPU de la zona Yala Los Nogales se lleva 40 millones de pesos. Claro. La SUSEPU, el órgano encargado de controlar. Está claro. ¿Sí? Un monto parecido, similar, el 6% de toda la facturación, se la lleva la municipalidad, está en la boleta. O sea, los números hablan por sí mismos. Y el 20% de toda la facturación se lleva el Estado Nacional en concepto de IVA. ¿Estamos? O sea, repito, la mitad de lo que pagamos se lo lleva el Estado para no darnos el servicio que está garantizado por la Constitución Nacional. Le hago una pregunta. ¿El fiscal ambiental pasó por su casa? En particular por la mía no, desconozco si pasó por el... Hay una fiscalía ambiental que atiende aquí en la calle Otero. Desconozco, no puedo decirte ni sí ni no porque no estoy al tanto de eso. Por mi casa, o que yo haya visto o haya charlado con mis vecinos, no. No. Bueno, la justicia, hay una presentación hecha por Codecuc, ¿Sí? en el contencioso administrativo, pero la justicia ha dicho repongan, hagan. En 48 horas restablezcan el servicio en calidad y cantidad. Sí, pero en qué claro, ahí está, esa es la clave. En calidad y cantidad, claro, Sí. correcto. No esto que estamos viendo. No, Lo que absolutamente. estamos viendo en las imágenes. Sí, es así. Es así. ¿Y qué piensa usted? Hay una decepción muy grande, hay te diría, una bronca muy grande. Y la pregunta que vos hiciste hace rato y que nos hacemos todos, de alguna manera es, si esto es la reacción, esta es la reacción en época de campaña, que es donde por lo menos tenés que disimular que escuchás a tus vecinos, ¿cuál será la reacción cuando no estemos en campaña? Sí, claro. Esto no es un tema solamente municipal, es un tema provincial. Hoy hay barrios grandes de Jujuy que siguen con problemas de agua y problemas serios. Durante todo el año pasado hemos visto problemas en Alto Comedero, en Huayco, en Ciudad de Nieva. Y esto habla a las claras de que no hay una infraestructura ni mantenida, ni mucho menos renovada. No, claro. Además, no hay plan. Yo no sé, el gobernador anunció un plan hídrico, pero así como anunció la coparticipación, que ya va a ser 2 años, esto también puede pasar lo mismo con esto. Es que Porque ¿sabe qué? En vez de invertir en proyectos que tengan que ver con la calidad de vida de la gente o productivo, lo que sea, van al mercado financiero y ponen la plata a plazo fijo. Bueno, pero tenemos un tren solar. Eso es importante. Sí, claro. No, está bien. Y después el Palacio de las Artes y todo lo demás. Sí. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué prefiere, tener agua o ir al Palacio de las Artes? Usted me decir las dos cosas. No, bueno, pero agua tiene que tomar. Bueno, primero cumplamos con lo esencial. Claro. Sí, está bien, la cultura es muy importante, el turismo es la industria sin chimeneas y es atendible absolutamente. Pero primero lo básico, primero la gente. ¿Te acordás que había un eslogan que decía primero la gente? Sí. Hoy por hoy, al último. Sí, la gente al último, claro. Claro. Así de corto. Y así Ahora, ¿qué piensa usted que puede pasar el 26? Porque esto lo cambia la gente. Mira, yo te voy a suponer qué es lo que va a pasar en mi barrio. ¿Sí? En mi barrio va a haber un efecto de voto castigo, voto bronca enorme. O sea, la gente sabe, ¿sí?, que acá hay
un intendente y un gobernador que deberían haber actuado. Y saben que hay un intendente y un gobernador que no actuaron, que nos dejaron solos. Nos dejaron solos. Nos dejaron abandonados. A partir de ahí, inferí lo que quieras. Pero te garantizo que en mi zona particular los resultados para el oficialismo no van a ser buenos. Ahora, fíjate que frente a esto, ¿no? Por ejemplo, el caso de la SUSEPU, el caso de la propia compañía, no se va nadie. Es que no debieran. ¿Por qué? Porque los contrataron para hacer su trabajo. Bueno, si uno está, no, es decir, por distintas circunstancias, no está con la capacidad Sí. de poder resolver problemas, lo lógico es me vuelvo a mi casa. Absolutamente. Bueno, ¿Cierto? a eso es lo que iba. Una persona honesta diría, muchachos, yo no sirvo para esto, no doy el perfil para esto, discúlpenme, traigan otro más calificado. No, y además, claro, pero además el gobierno está obturando, porque a lo mejor el señor García, ¿no? García, el ingeniero Juan Carlos García. El señor García tiene la mejor intención, pero hay un gobierno que le maneja la caja y lo deja no lo deja operativo. Bueno, pero tienen camionetas nuevas. Bueno, está bien, pero el criterio no es de García, el criterio no es de García, el criterio es de la Casa de Gobierno. Absolutamente. ¿Por qué? Porque ellos gobiernan en función de lo que se ve, no de lo que no se ve. ¿Se da cuenta? Esa lógica nos ha llevado a esta situación en la que estamos. Y sí. ¿No es cierto? Porque los países del mundo tienen como prioridad invertir en las obras que no se ven. Por eso funcionan todos los servicios. No hay ningún problema. Y suponte que los haya, suponte que... Y si los hay, los resuelven en 5 minutos. Exactamente, hay planes de contingencia. Claro, está bien. O sea, nadie está exento, ningún gobierno está exento de una crisis por un evento mayúsculo. ¿Sí? Pero vos escuchás, ves las noticias y al día siguiente tenés gente trabajando en pos de la resolución de eso. Acá tuvimos que pedir nosotros una reunión con el intendente para que el intendente diga, ahí está García, hablen con él. Y 20 días después seguimos sin una solución definitiva. Tenemos un parche, hay que reconocerlo. Tenemos un parche, no una solución de fondo. Ahora, la gente es cierto que, porque ayer me comentaba un vecino también por radio, que están comprando bombas. ¿Y qué otra te Y queda? están comprando tanques. Por supuesto, por supuesto. ¿Y quién paga eso? El Estado no, el vecino lo paga. No, ya sé, pero después me imagino que van a ir los vecinos a la compañía con la factura. Imagínate que muchos tuvieron que comprar tanques porque el camión del agua llega hasta tu puerta. Sí. ¿Sí? Vos tenés que... Y suponte que tenga una manguera de 20 metros. Suponte que tengan la buena onda de decir, señores, vengo, camión y bomba. ¿Sí? No se van a subir a tu techo a llenarte el tanque. Van a llenar lo que buenamente puedas haber comprado, el recipiente que puedas haber comprado. A partir de ahí es problema tuyo. Yo ya te dejé el agua. No te brindé el servicio, te dejé agua. ¿Sí? Luego hablemos de la calidad. ¿Sí? Te dejé agua. Ahora, vos encargate de esa agua, hacerla subir a tu tanque para tener agua en la cocina, agua en el baño. Sí, claro, claro. ¿Sí? Las necesidades básicas de cualquier ser humano requieren agua 40 litros de agua por día. Si vos no tenías la disposición económica para en ese momento comprar un tanque de 400 litros que cuesta 198.000 pesos y anda con 2 baldes. Y una bomba es 200.000 pesos. No, una bomba centrífuga, te digo porque la compré, Ajá. cuesta 90.000 pesos. 90.000 pesos. Una bomba periférica, perdón. Ajá, periférica. Sí, 90.000 pesos. Entonces ya tenés 200.000 pesos el tanque, más la bomba, más la manguera, más vivir estresado para rogar que pase el cambio. Más la factura. Olvídate. Claro. Olvídate. Más el costo fijo, más el cargo fijo de la SUSEPU. Porque Agua Potable dijo que nos va
a acreditar el día, los días que de hecho sería una realidad. O sea, no te presté el servicio, no tenés movimiento en tu medidor. Pero la SUSEPU el cargo fijo lo sigue cobrando. En La Nación sigue cobrando el 21% de los facturados y la municipalidad sigue cobrando el 6% de los facturados. O sea, acá claramente hay alguien que pierde y es el ciudadano, el vecino. Claro, entiendo. Hoy su familia me dijo se componía de... 3 personas, 2 adultos y un adolescente. Bien. Bueno, esperemos que en las próximas horas haya novedades, sobre todo este fin de semana que se anticipan además altas temperaturas. 30 grados para hoy, mañana y pasado. Tuvimos un poco de alivio. No quiero ser ambicioso, pero las plantas se están muriendo. No tenés cómo regar las plantas. Claro. Ya sería demasiado. Mi mamá vivía conmigo. ¿Cómo haces para sostener a una adulta mayor de 85 años sin agua? ¿Cómo le decís, mamá, no podés ir al baño? Olvídate de bañarte. Dramático. Bueno, Raúl, gracias. Gracias a vos. Que tenga mucha suerte. Muchísimas gracias. Muy amable. Nos reencontramos mañana. Chao.